Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buena tarde. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, de la División de Contaduría y del Doctorado en Estudios Fiscales, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar titulado COVID-19 Medidas Fiscales Comparativo México-España, Universidad de Málaga. Para dar inicio a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos al doctor José Sánchez Maldonado, catedrático de Hacienda Pública, director del Departamento de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga, España. También nos acompaña el doctor Irán Zambrano Brambila, catedrático del Doctorado en Estudios Fiscales. Hola, ¿qué tal? Y como moderadora de este evento nos acompaña la maestra María Verónica Arana Galán, que también es alumna del Doctorado en Estudios Fiscales. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este webinar se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan siempre y cuando las envíen a nuestras redes oficiales de Facebook. También quiero hacer mención que todos los webinars que se llevan a cabo en este centro universitario se encuentran disponibles para su consulta en nuestra página www.webinars.qcea.udg.mx. Ahora bien, dejo en el uso de la voz a la maestra María Verónica Arana Galán. Buenas tardes a todos. Todavía no. Buenas tardes. Todavía no. Adelante, maestra. Buenas tardes a todos. Es un gusto tener con nosotros al maestro José Sánchez Maldonado y al maestro Irán Zambrano, ambos doctores, perdón. Voy a permitirme presentar al doctor José Sánchez Maldonado. Él es o ha sido director del Departamento de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga desde octubre de 1982, catedrático de Hacienda Pública. Dentro de sus actividades está la de investigador del Grupo Andaluz de Hacienda Pública, vocal y secretario del Ilustre Colegio de Economistas de Málaga, vocal del Consejo Andaluz y vocal del Consejo Nacional de Colegios de Economistas, concejal del Grupo Social del Ayuntamiento de Málaga en la legislatura 1999-2003 y desde 2011 a 2012. Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, rector de la Universidad Internacional de Andalucía. También dentro de los premios que ha recibido está el premio 17º, Premio Andalucía de Investigación IBN al YATIF en las áreas de Humanidades y Ciencias Jurídico-Sociales. Ha sido primer premio Andalucía de Economía y Hacienda Autonómica 1991. También ha obtenido el premio Andalucía de Economía y Hacienda Autonómica 1999. Tiene reconocimientos por el Ministerio y la Junta de Andalucía, 5 sexenios de investigación y un sexenio de transferencia. Por su parte, ha dirigido una quincena de tesis doctorales, habiendo participado en más de 30 tribunales de tesis doctoral. También director de la revista de Estudios Regionales. Pertenece al Consejo de Redacción de Hacienda Pública Española, revista de Economía Pública. Es autor y coautor de más de medio centenar de libros y o capítulos de libros y más de 100 artículos sobre diferentes aspectos de la imposición, gasto público, federalismo fiscal, economía de la salud, etcétera, publicados en revistas especializadas. Ha realizado trabajos de investigación para la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Salud y Consumo, la Consejería de Cultura, el Centro de Estudios Territoriales y Urbanos
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Instituto de Estadística de Andalucía, todos ellos de la Junta de Andalucía. Asimismo, lo ha hecho para el Instituto de Estudios Fiscales, la Diputación Provincial de Granada, FEDEA, Fundación FIES y la Fundación BBVA. Ha comparecido como experto en el Senado y en el Parlamento andaluz. Ha impartido cursos y seminarios, entre otros, en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander y Sevilla, Autónoma y Central de Barcelona. Bueno, sin más preámbulos, aquí les presentamos al doctor José Sánchez. Buenas tardes, muchas gracias por tu amable presentación y voy a tratar, en el tiempo que tengo asignado, de hacer algunas reflexiones sobre los efectos del COVID-19 en las distintas medidas fiscales que se han venido desarrollando en mi país, en España, durante estos últimos tiempos. Indudablemente, como se dice en el nombre del seminario, me centraré en la referencia a las regulaciones impositivas, es decir, a los cambios que se han producido en la regulación de los impuestos en España para tratar de atenuar los problemas fundamentalmente de liquidez que provoca el sistema fiscal sobre los individuos y las empresas, con el ánimo de evitar la caída del consumo y evitar la falta de liquidez y el posible cierre de las empresas afectadas por los distintos impuestos. La exposición la voy a desarrollar fijándome en tres cuestiones básicas. En primer lugar, después de esta introducción, haré un análisis comparado de lo que se está haciendo en los diversos países del mundo, con especial referencia a la Unión Europea en el ámbito de la fiscalidad y el COVID-19. En segundo lugar, me centraré en el caso español y en tercer lugar haré una serie de reflexiones sobre el sistema fiscal, no para atenuar los posibles y desastrosos efectos del COVID-19 sobre la economía española, sino para ver qué va a ocurrir cuando pase esta pandemia, es decir, cómo será en España el sistema fiscal post-COVID-19, que yo creo que es algo mucho más importante que las medidas fiscales que se están tomando para atenuar el proceso del sistema fiscal español en estos últimos tiempos. Como decía, en primer lugar, el análisis comparado lo voy a realizar a partir de los datos que nos proporciona la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, y dos consultoras que han realizado y están realizando una amplia función de recopilación de las medidas impositivas en el conjunto, en casi todos los países del mundo. Son la consultora KPMG y la consultora EY. Si me van... En primer lugar, me tengo que referir al estudio realizado por la OCDE en colaboración con la IOTA, donde se recopilan todas las respuestas de las administraciones fiscales al COVID-19 y además se recopilan también todas las medidas que se han tomado para hacer más soportable esta pandemia y los efectos de esta pandemia al conjunto de los contribuyentes en los diversos países del mundo. La OCDE, pues, en este informe que le he referido, recopila las respuestas y las medidas tomadas para apoyar a los contribuyentes y lo hace, como he dicho antes, junto al Centro Interamericano de Administración Tributaria y a la Organización Intraeuropea de Administración Tributaria, la IOTA. En este estudio, que es un estudio que se va actualizando cada cierto número de días, se ofrece un importante y un interesante abanico de posibilidades que nos ponen en la pista de conocer
qué se está haciendo en el mundo en cuanto a medidas tributarias se refiere en este ámbito. Sobre la base de este informe podemos colegir, se constatan que todas las medidas que se están llevando a cabo en los diferentes países son bastante comunes y la mayoría se dirigen a, o bien, apoyar a los contribuyentes o conjuntos de contribuyentes afectados de forma especial por el brote del COVID-19. Para los individuos se trata de evitar dificultades y de reducir carga en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, mientras que para el conjunto de los empresarios, bien sean personas jurídicas o autónomos, se persigue fundamentalmente aliviar los problemas de liquidez que están surgiendo como consecuencia de la ralentización, cuando no la reducción o la parálisis de la actividad económica. Y ya digo, se persigue aliviar estos problemas de interés. Y una cuestión que yo creo que es de los más importantes es tratar de evitar los despidos, evitar que el mínimo número de personas entren a formar parte del conjunto de los desempleados y evitar los muchos impagos que se podrían producir por falta de ingresos, tanto por parte de los contribuyentes particulares como por parte de las empresas, que llevarían, en el peor de los casos, en el mundo empresarial, al cierre de los negocios o al concurso de acreedores. Las medidas tributarias que podemos observar en este estudio de la OCDE más generalizadas son básicamente, en primer lugar, la ampliación de plazos para declarar o para pagar, la no imposición de sanciones ni exigibilidad de intereses y recargos, la concesión de facilidades para obtener aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias, la suspensión de plazos de los distintos procedimientos tributarios, la aceleración de la devolución de créditos de impuestos, la introducción de cambios temporales en las políticas de suministro y de seguridad jurídica y la aplicación o ampliación de los servicios de asistencia e información a los ciudadanos o al mundo empresarial. A estas medidas se unen además todas aquellas medidas de fomento de los servicios de administración telemática y de cambios temporales en determinados aspectos concretos de algunos impuestos indirectos e impuestos directos. Las medidas, en base a este catálogo de medidas, podemos referenciar aquellas medidas más urgentes que los distintos gobiernos han estado considerando y promulgando en los distintos países del mundo y que podemos resumir en la siguiente. Por una parte, también como decía antes, medidas de renuncia o diferimiento de las contribuciones a la seguridad social, tanto del empleador como del autónomo, así como los impuestos relacionados con la nómina de los trabajadores. Uno en el impuesto de sociedades y otro en el impuesto sobre la renta. También proporcionar concesiones fiscales para los trabajadores de la salud y otros sectores relacionados con la emergencia que ha provocado la pandemia. En tercer lugar, este también es generalizado en el conjunto de los países, es extender los plazos de presentación y pago de impuestos, facilitando de esta manera su aplazamiento, acelerando los reembolsos a los contribuyentes, proporcionando mayor certeza fiscal y mejorando los servicios de las administraciones tributarias para de esta forma facilitar la comunicación con los contribuyentes en sentido general. Aplazamiento del pago del IVA, aplazamiento de las tasas de aduana, aplazamiento de los impuestos especiales para todos aquellos artículos importados, fundamentalmente material sanitario o medicamentos. También en este ámbito del impuesto sobre el valor añadido se aceleran los reembolsos del exceso del IVA, acompañado de medidas específicas para limitar el riesgo de fraude, y se simplifican asimismo todos los procedimientos para reclamar alivio del IVA sobre las posibles deudas incobrables que pudieran surgir a raíz de la epidemia. Aplazar o ajustar los pagos anticipados requeridos del impuesto sobre la renta de las empresas sobre la base de una obligación tributaria esperada revisada que se aproxime lo más posible a la obligación tributaria final del contribuyente, teniendo en cuenta el impacto esperado de la rotación comercial, es decir, determinar
cuáles son los efectos de liquidez que se van a producir sobre las empresas y aplazar o ajustar los pagos anticipados a estas disminuciones de la liquidez de las empresas. Y aplazamiento o exención de impuestos que se recaudan sobre una base impositiva que no varía con el ciclo económico inmediato. Por ejemplo, todos aquellos impuestos recurrentes, tanto a la propiedad como los impuestos a la rotación de empresas. Llegado a este punto, considero que independientemente de estas medidas fiscales que se están poniendo en marcha o se pueden poner en marcha por los distintos gobiernos, la actuación de los gobiernos, tal también como remarca este estudio de la OCDE, se deberían regir básicamente al menos por los tres principios siguientes. Un primer principio centrado en focalizar el apoyo fiscal en los hogares y en las empresas. En los hogares para asegurar el acceso a bienes y servicios básicos para un nivel de vida decente y para evitar secuelas permanentes. En el sector empresarial, focalizar el apoyo en aquellas empresas viables para limitar los despidos, para limitar las quiebras o para limitar los cierres permanentes. En segundo lugar, desplegar recursos de manera temporal y eficiente y reflejar los costes en informes fiscales plurianuales. Los gobiernos tienen que reforzar todos los principios de buena gobernanza de manera acorde con la escala, con el nivel de la intervención que lleven a cabo. Esto, a mi parecer, debería incluir, por ejemplo, una contabilidad exacta, una divulgación de información frecuente, oportuna y completa, y por último, la adopción de procedimientos que permitan la evaluación ex post y la rendición de cuentas de estas medidas. Y en tercer lugar, evaluar. Evaluar, hacer un seguimiento de las medidas y divulgar con generalidad los riesgos fiscales que estas medidas puedan generar en los niveles tanto de déficit como de deuda pública. Por ejemplo, es posible que las garantías públicas concedidas para préstamos empresariales no tengan en principio unos costes muy elevados o no tengan costes iniciales, pero sí son susceptibles de afectar a las cuentas públicas, a las cuentas del gobierno, si las empresas no cumplen o no pueden cumplir con sus obligaciones en el futuro o las obligaciones que se deriven de esta ayuda para tomar prestado diversas cantidades para poder llevar a cabo su función. Tal como podemos ver en el cuadro 1, no sé si sí, en el conjunto de la Unión Europea se destaca como el país que ha tomado un mayor número y representativa en cuantía también de medidas tanto fiscales como de ayuda de otro tipo, es Alemania. Alemania es un país que ha sufrido la COVID-19 con menor intensidad que España, Francia o Italia. En el caso de España, las medidas de impulso fiscal, es decir, las medidas de ayuda a la reconstrucción, de ayuda al desempleo, han supuesto un 2,3 puntos del PIB, en línea con las ayudas que se han llevado a cabo en países vecinos de la Unión Europea como Dinamarca y Portugal. Por encima de Italia, pero por debajo tanto de Francia, Reino Unido, Estados Unidos o Alemania. Mucho menor es el importe comparativo de los aplazamientos de impuestos y cotizaciones sociales en los diferentes países. Aquí estamos en quinto lugar de lo que se refleja en el cuadro 5, donde podemos destacar el caso de Italia, Portugal, Francia y Países Bajos y de nuevo Alemania. Finalmente, los recursos totales que se han movilizado por los instrumentos financieros públicos de apoyo a la liquidez colocan a España en una posición intermedia, aunque claramente por debajo, como he dicho, en quinto lugar, de Italia, Alemania, Bélgica, Reino Unido y Francia. El cuadro que tienen ustedes y que pueden ver, ven como el impulso fiscal inmediato para Alemania ha supuesto un 13,3% del PIB, para España un 2,3%, los aplazamientos de impuestos en Alemania un 7,3%, en España un 0,9%, en Francia un 8,1%, en Italia un 13,2%. Por eso yo también argumentaba al principio de mi exposición que me produce mucha más preocupación
que los cambios que se están produciendo en la era COVID-19, qué es lo que se van a producir cuando termine esta pandemia en la era post-COVID-19. En España, el mayor porcentaje de ayuda es en la garantía para obtener liquidez de las empresas, es decir, en el valor total de los préstamos que dan lugar a las diferentes garantías por parte de los diferentes gobiernos. Aquí España tiene un 9,2% del PIB frente a Alemania con un 27,2%, Bélgica con un 21,9%, Italia con un 21,8%. También tenemos que tener en cuenta que toda la gran mayoría de estos países tienen tanto un nivel de presión fiscal, es decir, de ingresos impositivos sobre el PIB, como de gasto público, sobre todo en presión fiscal, muy superior al caso de España. Me pasan a la siguiente. El resto, para aquellas personas que quieran obtener más información sobre las respuestas económicas y las respuestas fiscales que se están tomando por los distintos países, el Fondo Monetario Internacional tiene colgada en la red estos dos estudios que tengo aquí reproducida la portada, y en la próxima diapositiva pueden ver cómo la consultora AMI tiene también un libro que también se va actualizando con todas las medidas de alivio fiscal que se están poniendo en marcha en la mayoría de los países. E igualmente la consultora KPMG, que tienen ustedes aquí, tiene también una obra también que se va actualizando sobre el desarrollo global de las medidas impositivas para aliviar la pandemia de la COVID-19, que la tienen ustedes en la referencia de la web que aparece debajo de este cuadro. Las medidas adoptadas en España. Las medidas adoptadas por el Gobierno de España para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID aparecen también todas reflejadas en una publicación del Ministerio de Hacienda y el Instituto de Estudios Fiscales que se va actualizando. La última actualización es a 8 de junio de 2020, y en esta obra tienen ustedes para mi país todas las medidas que se han llevado a cabo desde el día 12 de marzo hasta la actualidad. Aquí se recogen todas, las de carácter social, las de carácter económico, las de carácter asistencial y, como no, las de carácter tributario. Si me ponen en España, las medidas de carácter tributario también están en la línea de las que hemos visto anteriormente, que generalmente se están poniendo en marcha en la gran mayoría de los países del mundo. En primer lugar, tenemos que en el ámbito fiscal se incluyen diversas medidas dirigidas a tratar de alinear las bases imponibles de los impuestos a la situación actual. En el sistema fiscal español hay un régimen de estimación de renta, que es un régimen de estimación subjetiva, el cual hace que haya que pagar la base imponible del impuesto. Se determina a través de indicadores, lo cual puede provocar en esta situación de pandemia y de caída de la actividad económica que, aplicando estos índices de estimación, las bases imponibles sean mucho mayores de las que serían si se aplicaran la estimación directa. Por eso digo que en el ámbito fiscal se incluyen medidas que van a permitir liberar millones de euros de liquidez para las empresas, y especialmente para los autónomos y para las pequeñas y medianas empresas, que, como saben, en España es el 95% de las empresas. Con esta medida se trata de alinear las bases impositivas, como he dicho antes, a la situación actual, mediante el uso del método de estimación directa por los trabajadores independientes para el cálculo de ciertos impuestos sobre la renta personal y para el pago del IVA. Esto va a permitir ajustar estos pagos durante el estado de alarma a los ingresos reales recibidos por estos contribuyentes. Estamos hablando, en definitiva, del ajuste de los pagos anticipados de impuestos corporativos a los ingresos estimados en el año 2020. En segundo lugar, se establece una reducción en el pago fraccionado del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, y el impuesto sobre el valor añadido, IVA.
pudiéndose descontar en cada trimestre los días que ha habido estado de alarma en nuestro país. De esta manera, las empresas podrán también adaptar las liquidaciones de los ingresos a cuenta a la previsión de ingresos estimada para el 2020. Y se establece asimismo la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la financiación a través de las líneas de avales. En tercer lugar, se reduce al tipo cero el IVA aplicable al suministro de material sanitario de productores nacionales a entidades públicas sin ánimos de lucro y centros hospitalarios. Esto también está en línea con lo que se está realizando con la reducción de aranceles que se está llevando a cabo en la Unión Europea y así tratar de garantizar la igualdad de trato y garantizar el suministro rápido y efectivo de este tipo de material. Asimismo, se reduce el IVA de los libros, revistas y periódicos electrónicos para alinearlos con el aplicable a los de papel. En cuarto lugar, con el fin de adaptar el cálculo aplicable a las liquidaciones de impuestos a la verdadera realidad económica, se adaptan dos medidas fiscales. Una, se permite en el impuesto sobre sociedades que los contribuyentes cuyo volumen de operaciones no haya superado la cantidad de 600.000 euros puedan ejercer la opción por realizar los pagos fraccionados del año 2020 sobre la parte de la base imponible del periodo de los 3, 9 o 11 primeros meses, sin que esta medida sea aplicable a los grupos fiscales en régimen especial de consolidación fiscal del impuesto sobre sociedades. Y en segundo lugar, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en los IVA y en los IGI, se permite a los autónomos que puedan optar a declarar en régimen de estimación directa de base imponible. En quinto lugar, se reduce al 0% el suministro de material sanitario. Esta la tenía repetida. Pásenme a la siguiente. Se conceden aplazamientos de 6 meses previa solicitud de deudas tributarias correspondientes a declaraciones y liquidaciones y autoliquidaciones. Se aprueba la reducción de cotizaciones sociales para determinados trabajadores agrarios durante los periodos de inactividad en 2020. O se simplifica el procedimiento para el aplazamiento de deudas a la seguridad social. Reducción, esto también con el recorte y pega, la reducción del IVA se me ha metido también aquí en octavo lugar. Y la del libro de papel. Y la de trabajadores agrícolas. Perdonen ustedes, pero esta era la primera que mandé y no estaba actualizada, no estaba corregida. Pásenme la siguiente. Pasa la siguiente. ¿Esa también la paso, doctor? Esta pásala, sí. Es que esta está totalmente repetida. Después tenemos, por último, la extensión de los plazos para la presentación de declaraciones de impuestos en abril al 20 de mayo para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Se otorga a la Seguridad Social el poder de otorgar moratoria en el pago de las cuotas de la Seguridad Social de las empresas y de los autónomos. Y, en último lugar, se suspenden durante 6 meses de las cotizaciones a la Seguridad Social a aquellos trabajadores independientes para el periodo de mayo a julio y las empresas para el periodo de abril a junio sin tener que pagar ningún tipo de interés. Páseme a la siguiente. Por otra parte, tenemos algunas determinadas exenciones que afectan a los requisitos. Por ejemplo, se facilitan los requisitos procesales y administrativos para las empresas, extensión de plazos para la presentación de impuestos, declaración de insolvencia, preparación de estados financieros, la exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para operaciones hipotecarias, la posibilidad de que pymes y trabajadores autónomos difieran pago de impuestos durante un máximo de 6 meses y se puedan beneficiar a su vez de los subsidios a la tasa de interés, al tipo de interés, la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 30 de abril, y en el impuesto sobre sociedades
se otorga la opción extraordinaria de la modalidad de pago fraccionado, opción no aplicable a los grupos fiscales que utilicen el régimen de consolidación fiscal. Como dije anteriormente, yo creo que tan importante es hablar de todas estas medidas que indudablemente no tienen el volumen financiero que tienen los avales ni tienen las posibles ayudas que nos puedan llegar de la Unión Europea, pero también tienen su importancia las medidas fiscales. Pero yo creo que habrá que pensar qué va a pasar cuando pase la pandemia. Cuando pase la pandemia tendremos que pagar, todos los países tendrán que hacer frente a las deudas a las que se van a ver sometidas durante esta pandemia. Se calcula que la deuda pública española puede irse al 115, 120 del Producto Interior Bruto. Esto obligará también a tomar medidas en materia fiscal si queremos hacer frente a un pago más o menos duradero en el tiempo de esta deuda tributaria, de esta deuda pública que habrá que pagar en estos años. Si me pasa la... Páseme, porque esto hablaré después al final si me da, no sé cómo voy de tiempo, Pase, de esto hablaré, pase otra vez, pase. Bueno, pues entonces esto lo tenía en mi, voy a utilizar mi versión, la que terminé esta mañana. Centrándonos en el caso español post-COVID, ¿cuál es el panorama fiscal que se nos va a presentar en España cuando tengamos que hacer frente al pago de las deudas generadas durante la época del COVID? En España tenemos un panorama fiscal actualmente en el cual los distintos estudios que se han realizado nos dicen que el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre la renta de los no residentes puede caer un 2,5% después de esta epidemia. El impuesto a sociedades puede caer un 8,7% debido fundamentalmente a la caída de la tasa de beneficio originada por la pandemia. La recaudación del IVA se estima que va a caer en un 5%. El impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados descenderá en un 37,9%, fundamentalmente debido a la caída en la venta de viviendas, que va a ser muy importante. Y los impuestos especiales, tampoco debido a la caída del consumo, y tanto en alcohol como en tabaco, como en combustible, también se espera que si la caída no va a ser tan potente como en transmisiones, va a ser casi de un 7%, el 6,7%. El único impuesto que puede que crezca algo durante estos años es el impuesto sobre bienes inmuebles que están en manos de las corporaciones locales, que se espera que suban un 2%. ¿Qué problemas tenemos y que tendremos que tratar de resolver? Y voy a tratar de ir más rápido y ya después las preguntas lo vemos. Fraude fiscal. En España tenemos, y en muchos países de Europa, un fraude fiscal importante. Un reciente estudio de la profesora Sara Torregrosa nos dice que el fraude solamente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas pierde cada año un punto del PIB. Teniendo en cuenta los últimos 20 años, nuestro impuesto ha perdido, el fraude fiscal ha generado una disminución de impuestos que se calcula en el 7% del Producto Interior Bruto. Este hueco que se ha producido en este año sería suficiente para haber cubierto la brecha de presión fiscal que existe entre los países de la Unión Europea y de la eurozona de España, que son en un caso el 6% y en otro caso el 5%.
Imagínense la importancia que tiene, y esto es algo a lo que habrá que, de alguna manera, tratar de paliar en los próximos años. En segundo lugar, tenemos un problema muy importante, un problema de elusión fiscal y de desorden fiscal, que en el seno de la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea tendrá que corregir las diferencias de tributación que favorecen la elusión fiscal en el ámbito del mercado común europeo. La asimetría fiscal europea es la principal causa de los desequilibrios que se están produciendo en las finanzas públicas de los estados de la nación. El informe de Tax Justice Report, previamente hecho público, cuantifica la pérdida recaudatoria debida a la elusión fiscal en unos 25.000 millones anuales, incluyendo los efectos de la baja tributación de Suiza, que no pertenece a la Unión Europea. De esa cantidad, a España le correspondería asumir una pérdida de ingresos de unos 1.000 millones anuales. Una pérdida bastante significativa para una economía con un gasto público social por debajo de la media europea y una tasa de endeudamiento bastante elevada. Después tenemos que países como Luxemburgo, Irlanda, Holanda o Mónaco no pueden ser definidos oficialmente como paraísos fiscales. A veces se parecen mucho y obtienen una gran parte de su riqueza nacional de una competencia impositiva desleal en el conjunto de la Unión. Lógicamente se impone un plan definido y sostenido para armonizar los tipos fiscales dentro de la Unión Europea. Sin armonización fiscal se agudizará mucho la inestabilidad financiera, sobre todo en los países de Europa, en las instituciones europeas. Yo creo que es un deber de gestión de Bruselas, y Bruselas tiene que cargar con el hecho de haber ignorado este flagrante desequilibrio durante mucho tiempo. Y esto también nos está obligando, nos obligará a que con la imposición al comercio electrónico que se quiere imponer en Europa, a tratar de llegar a algún acuerdo con los Estados Unidos y llegar a algún acuerdo en el seno de la Unión Europea. Yo creo que la denominada tasa Google habrá que hacerla para todos los países de la Unión Europea, no para cada uno de los países con tipos y tasas diferentes. Las reformas que vienen en nuestro país van a tener que incidir, y con esto termino, fundamentalmente en el impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre sociedades es un impuesto totalmente trufado de exenciones fiscales, que lo convierten en un auténtico queso gruyère, por donde cada uno de los agujeros provocados por las exenciones fiscales se producen pérdidas de recaudación. Hay que cerrar estos agujeros y tratar de acercar el tipo efectivo al tipo legal. No se puede tener un tipo legal del 25% y un tipo efectivo que puede llegar para algunas empresas al 5, al 6 o al 7%. El impuesto sobre sociedades habrá que reformarlo en esta línea. En segundo lugar, habrá que reformar el impuesto sobre sucesiones y donaciones. En la actualidad es un impuesto que está en manos de las comunidades autónomas que pueden gestionarlo. Y pueden también, aunque no pueden cambiar la normativa legal del impuesto, sí pueden cambiar los tipos. Esto ha desencadenado una competencia fiscal entre comunidades autónomas que está degenerando y está convirtiendo al impuesto sobre sucesiones sin ninguna capacidad de recaudación. O bien se toma la decisión de quitarlo o se toma la decisión de armonizarlo, como he dicho antes, con los impuestos de la seguridad social, armonizarlo entre comunidades autónomas. En tercer lugar, hay que acabar en el impuesto sobre la renta español con la dualidad que existe en el tratamiento de las rentas del trabajo y las rentas del capital. No se puede pagar por las rentas del capital. Aquí muchos dicen que es el tratamiento del ahorro. No, las rentas del capital es un flujo que proviene del capital que tenemos, venga del ahorro, venga de una herencia o venga de donde venga. Pero es un rendimiento, es un flujo y forma parte de las rentas que cada año se gana. No se puede gravar, tener tipos del 50% en las rentas del trabajo y tener el 25%, el 20% en la renta del capital.
el desequilibrio que hay en la imposición sobre el trabajo y sobre el capital en nuestro país es muy acuciante, sobre todo si unimos que al IRPF hay que sumarle las cotizaciones sociales que una parte pagan los beneficiarios de los empleos y la mayor parte las empresas. También tenemos que adaptar los tipos impositivos del impuesto sobre el valor añadido y hacerlo de manera que lo conviertan en un impuesto más igualitario, revisando bien los tipos bajos, los tipos cero, los tipos reducidos, los tipos altos y, ¿por qué no?, poder introducir un tipo súper alto para aquellos bienes que tienen una alta elasticidad, renta de demanda o que podemos denominar bienes de lujo. También no quiero terminar sin referirme a dos impuestos que los tendremos en el futuro. La tasa Tobin, el impuesto sobre algunos productos financieros, y los impuestos digitales, fundamentalmente la tasa Google. Con esto, pues quedo a vuestra disposición para las posibles preguntas. Lamento haberme cedido un poco en el tiempo. Me dejo algunas cosas por explicar, como es el programa de Next Generation de la Unión Europea para apoyo a los países por la COVID-19. Y muchas gracias por atenderme y muchas gracias por invitarme a estar aquí a tantos kilómetros de nuestros hermanos de Latinoamérica. Muchas gracias, doctor. La sesión de preguntas y respuestas lo vamos a dejar para el final y a continuación presentamos al doctor Hiram Zambrano Brambila. Él es doctor en estudios fiscales y maestro en impuestos por la Universidad de Guadalajara. También es máster financiero y tributario por el Centro Regional de Valencia del Instituto de Estudios Fiscales de Valencia, España. Él ha realizado diversos cursos sobre Derecho Internacional, Fiscalidad y Tributación Hispano-Europea. También ha trabajado en el ámbito de la notaría pública como notario público sustituto. Tiene actividades académicas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, como catedrático en materias de derecho financiero, de derecho administrativo, derecho procesal fiscal, etc. También es catedrático en la maestría en estudios fiscales y de derecho fiscal y catedrático en el doctorado en estudios fiscales, ambos de la Universidad de Guadalajara. Ha realizado actividades de investigación sobre la evasión fiscal a través de transacciones en efectivo. Este estudio ordenado por el Servicio de Administración Tributaria. Ha publicado diversas obras, entre las cuales podemos mencionar la interpretación jurídica tributaria, artículos científicos en revistas como Diagnóstico Fácil Empresarial, el presupuesto de gastos fiscales y su relación con el mínimo vital en México. Prolonguemos para la construcción de una disciplina de los estudios fiscales, la contabilidad y los impuestos como herramientas de cambio en la sociedad del conocimiento. El mínimo vital en el ISR. Estas son algunas de las obras que ha publicado y artículos que ha publicado. Sin más preámbulos, damos la bienvenida al doctor Hiram Zambrano Brambila. Gracias, maestra María Verónica, doctor José Sánchez, un gusto a la distancia y la oportunidad de compartir con tan distinguida personalidad como lo es usted. Y para mí el honor de representar esta ocasión a mi alma mater, a esta Universidad de Guadalajara y a toda la gente que nos acompaña en redes sociales. Pues sin más preámbulo, entrar de lleno al tema que nos ocupa. De mi parte me corresponde exponer la versión mexicana de lo que los gobiernos, así en plural, porque no podríamos hablar nada más del gobierno federal, mexicanos, esto incluye a nivel estatal y nivel municipal desde luego, han estado implementando a modo de reacción ante un fenómeno que al fin y al cabo, si nos hubieran comentado sobre él hace algunos meses, pues no lo hubiéramos creído, ¿verdad?
Voy a tratar de desarrollar mi exposición en estos breves puntos, cada uno de los cuales me permitiré, desde luego, exponer alguna cantidad de datos para tener una perspectiva, no solo desde el ánimo cualitativo de la normatividad, sino también de la dimensión de los impactos en las finanzas públicas que está representando. Este es el desarrollo, pues, de mi exposición. Desarrollaré esos 3 primeros puntos, empezando con el que ahí marca y que se vincula con el impacto y las medidas económicas de los gobiernos mexicanos contra esta enfermedad. Esta imagen, si me la hubieran presentado hace algunos meses, pues yo no hubiera sabido de qué se trataba. Yo la verdad es que he venido a aprender mucho de cuestiones relacionadas con el virus, cómo mutan, y bueno, y las implicaciones en la salud de las personas evidentemente son más que notorias en la lucha contra esta pandemia global. Pues la realidad es que los gobiernos, ninguno estuvo preparado, ni siquiera la nación más poderosa que ha conocido la historia de la humanidad, como lo son nuestros amigos del norte, los de Estados Unidos, estuvieron preparados. Digo, estas escenas fuera de hospitales, incluso en Estados Unidos, incluso en Nueva York, en donde prácticamente en hospitales, pues en casas de campaña, militares, atendiendo personas, pues no las hubiéramos creído, ¿no? Menos de países que se supone y se asume, por los datos que arrojan sus economías, cuentan con los máximos recursos financieros disponibles. Pues bien, incluso ellos se vieron superados por esta pandemia. En el caso mexicano, pues es claro que el día de hoy, al menos la información que todos tenemos acceso, y eso puede suponer, pues espero no herir susceptibilidades, pero bueno, ha supuesto un relativo éxito en el sentido de que la capacidad instalada incluso se ha aumentado y no ha habido personas sin que hayan tenido oportunidad al menos de tener atención médica. Evidentemente, y digo el éxito es relativo porque al fin y al cabo es un hecho que este virus, al ser nuevo, pues no hay vacuna, no hay medicamento, con lo cual ningún país del planeta Tierra tiene un sistema de salud que permita proveer a los enfermos de COVID-19 o con la enfermedad COVID-19, enfermos del COVID-SARS-2, que se llama el virus, pues los medicamentos, porque simplemente no existen, no hay vacuna. Entonces, en realidad, ante ese desafío, ante ese reto, el plan de cada país se ha orientado prácticamente a mitigar la velocidad de contagio y en el caso mexicano eso se ha conseguido. Evidentemente con las muy lamentables personas que han fallecido, pero las instalaciones médicas en México pues no se han ido rebasadas, al menos no en el sector público, que ese ha sido básicamente el plan que se ha seguido. ¿Y por qué oriento mi esfuerzo a esos comentarios? Porque bien, las afectaciones fuera del plano de salud tendríamos que verlas desde luego en el plano económico. Evidentemente ha habido afectaciones económicas en todo el mundo. Es decir, que una región del planeta ha quedado exenta, pues es cosa poco más que improbable. La realidad es que a partir de esas noticias que ahí se ven sus titulares, es claro que la economía global, todo el planeta Tierra ha sufrido una afectación. Ya no hablaremos básicamente de qué país no va a tener una contracción en su PIB, sino que más bien las expectativas de análisis se orientan a advertir hacia el futuro qué tan rápido podemos recuperar los niveles de negocios y de PIB que teníamos al menos antes de la pandemia, ¿no? En el caso mexicano, evidentemente esto ha tenido un particular impacto, sobre todo en el empleo. Tener en cuenta que nosotros como país, y es una cuestión que a veces planteo en clases en la universidad con chicos de licenciatura, les pregunto qué creen que preguntaría si un extraterrestre llegara al planeta, ¿no? Y preguntara qué hace este país. En realidad muchos pensamos que la actividad económica principal en México es, por ejemplo, la agricultura o cuestiones vinculadas a actividades primarias, y no es así. De hecho, la principal actividad económica del país es la manufactura. Entonces, en el momento mismo en el que nuestro vecino del norte principalmente, mayor consumidor de recursos del planeta y económicos como es Estados Unidos, deja de demandar productos manufacturados, pues eso repercute en el empleo aquí. Entonces, evidentemente el mayor impacto ha sido en la manufactura, en el empleo que se genera. No perder de cuenta que en el caso mexicano, bueno, pues tenemos un alto índice de personas en pobreza, comunidades indígenas
marginadas por décadas de deterioros institucionales y sociales, que los ha dejado en situación particularmente muy vulnerable ante esta pandemia. Y bueno, evidentemente realidades de convivencia cotidiana que se han proyectado en cada una de nuestras casas de diferentes formas. Sintámonos privilegiados de entrada, los que podemos compartir hoy aquí frente a una computadora y saber al menos que tenemos recursos para, por lo menos hoy, tener algo de comida. Pensar que hay mucha gente, y lo digo aquí con dolor en las palabras, sobre todo en nuestro país, que si no sale a trabajar con los riesgos en la salud que eso supone para esa persona y para su familia, pues sencillamente esas personas, en gran cantidad de millones de personas, pues no tendrían oportunidad de llevar un recurso a sus hogares. Sintámonos pues agradecidos los que estamos hoy compartiendo aquí. Pero miren, también ha habido afectaciones económicas y cuestiono yo, ¿acaso positivas? ¿O qué tan positivas? ¿No? Es claro que la actividad económica en línea se ha incrementado notablemente. Jeff Bezos, CEO de Amazon, bueno, por ejemplo, está proyectado en próximos años llega a ser el primer trillonario en el planeta Tierra. Recordar que cuando llegamos a los miles de millones de dólares, según contamos nosotros hispanohablantes, pues hablamos en realidad de billones, que es el caso nuestro, ¿no? Pero en Estados Unidos se habla ya de trillones, entonces en realidad sería la primera persona que llega a los más de al millón de millones en ingresos. Entonces, es claro que sí, se aumenta la actividad económica en línea, pero es claro también que pocos jugadores concentran los beneficios. El caso de Amazon es un ejemplo. Ciudad de México, por ejemplo, como una entidad federativa de este país, pues ha dispuesto como gran dispersor de los programas federales, pues la entrega de créditos a la palabra, que han sido en el orden de máximo 25,000 pesos a nivel federal, pero bueno, una vez que se agotó, lo explicaré con un poco más de detalle más adelante, pero una vez que se agotó, digamos, la posibilidad de entregar a las empresas que no hubieran despedido a persona alguna durante el primer trimestre del año, lo cual fue muy difícil, pues bien, el gobierno federal permitió a las entidades federativas ser dispersoras de crédito, ya no necesariamente en empresas pymes, sino incluso en personas que estuvieran en actividades ocultas de la autoridad tributaria, básicamente, por poner un ejemplo, lo que indica esa nota, de tianguistas se dice ahí, y se entregaron recursos a modo de préstamo a personas en actividades informales. Sí existe esa entrega de recursos. El problema es, y ahí los economistas han puesto el grito en el cielo, ¿verdad? Más de uno. Dicen, bueno, es que esas actividades informales no hay que alentarlas. Pero bueno, aquí la invitación es a pensar que son personas, ¿verdad? No estamos hablando de números ni de finanzas públicas, estamos hablando de personas que tienen que comer. Entonces, lo cierto es que es una situación que se ha prestado a ocurrir aquí en el país con motivo de esta pandemia. Evidentemente, esto ha generado también situaciones en donde Banco de México, Banxico, pues se ha visto en la posibilidad de recortar tasas de interés. En esa posibilidad, pues bueno, es claro que el crédito se ha abaratado en el país. El problema es que la gente, más que buscar el crédito para el consumo, está echando mano a sus ahorros. Entonces, esos créditos baratos, ¿quién los está obteniendo? Esa es la duda que está por revelarse no hoy, no mañana, seguramente en el próximo par de años. O sea, ¿qué personas físicas, morales, qué empresas están echando mano de esta posibilidad de acceder a créditos baratos? Y bueno, evidentemente ante la falta de apoyos, que es un hecho notorio, directos a las grandes empresas del país, que aquí es donde empieza la diferencia con el trato que el doctor José Sánchez nos ha compartido de España. Aquí a la gran empresa mexicana realmente no ha habido un apoyo directo, ni fiscal ni prestacional, mucho menos financiero. Pero ellos mismos, como empresas multinacionales y las grandes empresas mexicanas, han acudido a instrumentos financieros internacionales. De hecho, el Consejo Mexicano de Negocios acudió directamente al BID-Invest, pero al ver con detalle las condiciones de cómo yo, empresa mexicana, puedo acceder a esos créditos, resulta que no, que solamente son estos grandes operadores empresariales, y siempre y cuando yo como pyme mexicana sea parte de la cadena de consumo, de la cadena de proveeduría de bienes y servicios para aquellas empresas. O sea, se tiene una línea de crédito internacional sin duda, de gran apoyo para las empresas transnacionales, pero la empresa mexicana común no accede a ellos, no tiene acceso a esos beneficios.
¿Qué vías económicas hay en otros países? No voy a decantarme mucho aquí en comentar lo que magistralmente el doctor José Sánchez nos ha compartido, sobre todo en el caso europeo, pero traigo a colación dos, tres particularidades adicionales. Por ejemplo, en Estados Unidos fuimos testigos de cómo se entregaban cheques por $1,200, por ejemplo, por familia, y los comentarios que eso supuso en aquel país, sobre todo pensando que de manera peculiar venía el nombre del actual presidente de Estados Unidos, algo que aquí en México sería, por ejemplo, una vulneración a nuestras leyes electorales. Pero en Estados Unidos, bueno, es una realidad que, de hecho, se está discutiendo un siguiente paquete de apoyos a las familias de aquel país. El caso de Francia y Alemania, que anunciaron de manera anticipada, y la Unión Europea vio con cierto recelo, según entiendo, un apoyo en el orden de 500,000 millones de euros, que no sé ustedes, pero yo no los traigo en la cartera, ¿verdad? Digo, son un mundo de dinero, en donde, bueno, está por verse qué tanto la Unión Europea va pues a reclamar o exigir que haya parte de esos apoyos de manera distribuida en todos los países y no solamente hacia el interior de las grandes economías de viejo continente, porque al fin y al cabo puede generar disparidades en la velocidad de empuje de las empresas después de esta pandemia. En el caso japonés, por ejemplo, la posibilidad de haberse entregado y se entregaron, aunque no está muy claro, o al menos no pude investigar un poco más a detalle, quiénes en particular, bajo qué condiciones, pero en principio anunció la entrega de apoyos financieros en el orden de $900 por persona, no por familia. En Estados Unidos fue $1,200 por familia, en Japón fue por persona. Digo, por aquello de las personas que no pudieron ir a trabajar o se vieron afectadas en sus ingresos. Y bueno, en el caso de Noruega, que pues bueno, ahí esa foto es muy ilustrativa, ¿no? Yo cuando la vi dije, bueno, pues debe ser la gente más común de Noruega, ¿no? Parece ser que es la familia real de aquel país. Pero el impacto fue de tal manera en la economía local incluso que desde hace al menos un mes, entiendo, ya volvieron a abrir sus escuelas. Es decir, las realidades de las grandes economías del planeta pues van en función también de sus posibilidades financieras para hacer frente a los apoyos sociales y empresariales, desde luego, que pueden otorgar. ¿Qué pasa en el caso de México? Bueno, en el caso de México, como lo anticipaba, aunque esta noticia marca que la tasa de interés está al 6%, incluso el último dato que tengo es que actualmente está al 5.5%, que puede llegar a ser muy alta todavía para los cánones europeos. Digo, en el caso europeo se puede decir, oye, pues acá no estamos ni al 5.5, la tasa está apenas creo que el 1%, del Banco Europeo, por ahí. Pues bueno, eso explica precisamente el diferencial de tasas, por qué el peso mexicano no se ha derrumbado. En el diferencial de tasas, la inversión extranjera sigue encontrando atractivo para invertir en México. Obviamente hubo un desplome de la moneda mexicana por varias semanas consecutivas, pero se ha ido fortaleciendo de a poco en las últimas semanas, precisamente por la diferencia de tasas y, entre otros factores fundamentales, la próxima entrada en vigor el 1 de julio del TEMEC, que viene a sustituir el NAFTA o Telecán con nuestros socios comerciales de América del Norte. En el caso mexicano, por ejemplo, se ha entregado a través de este programa Estrella, creado ex profeso con motivo de COVID-19, el llamado programa Crédito a la Palabra, en donde se han entregado créditos de máximo 25,000 pesos a personas físicas y pymes, aquellas físicas con actividad empresarial, pensando precisamente en el autoempleo o en hacer frente a las necesidades más inmediatas. Comentaba yo con algunos colegas que 25,000 pesos, y por ponerlo en perspectiva en euros, es el equivalente más o menos a 1,000 euros, pues puede pensarse que pues es una cuestión muy pequeña el dinero, ¿no? Pero también hay que pensar que según el tamaño de negocio, esos 25,000 pesos puede ser el equivalente al pago a lo mejor de 2 meses de alquiler o un mes de sueldos. Estamos hablando de negocios pequeños, 2 o 3 empleados a lo mucho. Es decir, puede ser pequeño, pero puede ser un salvavidas, un pequeño respiro también para la actividad de varias industrias pequeñas, que al final concentran la gran cantidad de mano de obra en el país. De tal suerte que existe ese crédito que, al ser a la palabra, en realidad se entiende a fondo perdido, pero se confía en que la gente pueda restituirlo según las tablas de amortización que a la hora de firmar el crédito se les entregan. ¿Cómo se ha combatido o cómo se ha hecho llegar directamente los recursos a la gente más necesitada? Que es ahí donde viene una gran diferencia de trato con otras economías. En Estados Unidos se enviaron cheques por familia, en Japón por persona. Y bueno, cada uno de los países ha tomado decisiones según sus posibilidades y registros. En el caso mexicano, se tomaron los registros de las personas que ya tenían
un programa social y se realizaron anticipos a esas mismas personas. Eso, bueno, pues algunas personas lo han visto como un tratamiento con fines electorales, otros han dicho, bueno, es que ya hay certeza de las personas que pueden recibir ese apoyo. Entonces, lo cierto no es que se han utilizado esos canales para anticipar, por ejemplo, programas de adultos mayores que ya venían entregándose, se anticiparon 2 meses de pagos, ¿no? Y esos mismos canales han servido para otorgar estos créditos a la palabra. En el caso de Jalisco, por eso hablé de gobiernos, en el caso mexicano a nivel federal ha habido una suerte de apoyos, pero a nivel local, el gobierno del estado ha entregado apoyos que ya no van necesariamente los 25,000 pesos, van incluso desde los 10,000, es decir, desde menos importes, pero hasta incluso 150,000 pesos. Pero sí ha habido préstamos de los gobiernos en México. ¿Qué expectativas hay en el caso vinculado precisamente a las finanzas públicas en México? La recuperación no va a ser antes de 2021, en eso coinciden analistas. En el caso mexicano hay cierto optimismo, se espera una recuperación no inmediata. Cuando se dice relativamente rápida, se piensa también en el efecto de arrastre que va a tener en la economía nacional la próxima entrada en vigor del TEMEC con Estados Unidos y Canadá. Luego, los escenarios posibles de recuperación, evidentemente en términos económicos y de ingreso y de aumento del PIB, tendría que ver también con las condiciones de cada país. En el caso mexicano parece que la gran apuesta del gobierno federal es precisamente la entrada en vigor del TEMEC y con ello que la recuperación se dé en una forma de V, aunque algunos especialistas hablan de una recuperación más lenta y prolongada, pero coincide el más pesimista en señalar que México en 2022 tendríamos que estar en una situación muy parecida, no igual, a la que actualmente estamos. Hay quien se anima a decir que hasta 2025, pero bueno. ¿Cómo entender la lógica de apoyos de los gobiernos mexicanos? El gobierno federal, estatales y hay que incluir el municipal. ¿Cómo entender pues, el volumen y el tamaño de los apoyos? En el caso de otros países, pongo ahí acaso algunos ejemplos, datos que incluso nos compartió el doctor José Sánchez. En el caso mexicano los apoyos son pequeñitos en relación al PIB. ¿Pero por qué el gobierno mexicano debería gastar más? Es que no hay más. Lamentablemente vamos a ver que las acciones fiscales que se aplican en México tienen que ver, desde luego, como es un hecho, con la realidad de las finanzas públicas locales. Miren, este es un concentrado de la información que el doctor José Sánchez nos ha compartido de manera magistral. Es lo mismo, son los mismos conceptos, incluso son las mismas fuentes, prácticamente. Yo agrego una por ahí, que es la del Fondo Monetario Internacional. Voy a pasar la filmina, presten atención a lo que se mueve, por favor. Esto es los apoyos que a nivel mundial, las principales economías del planeta están otorgando en sus países, apoyos fiscales. Miren lo que pasa en México. ¿Vieron la diferencia? Voy a regresar a la filmina. Otra vez, vamos a México. Conclusión. En México se están otorgando exactamente los mismos beneficios, no exactamente en los mismos montos. Esa es la diferencia. Es decir, también aquí ha habido aplazamientos en pagos de impuestos, también aquí ha habido pagos en parcialidades, condonaciones, devoluciones rápidas, el ejemplo de IVA es ilustrativo, y demás criterios y beneficios que se han otorgado a nivel internacional. Nada más que no todos han sido a nivel federal, ha habido también por parte de los gobiernos estatales y municipales. La información es muy ilustrativa, muy oportuna, está en la página de Indetec, indetec.gov.mx, les invito a visitar ese documento. Magnífico trabajo de Indetec al concentrar por entidad federativa los apoyos fiscales de cada estado del país, de cada entidad federativa. De tal suerte que el desglose es magistral, es un trabajo seguramente muchas personas ahí detrás y que nos permiten a todos tener comprensión exacta de la dimensión de los beneficios fiscales que sí existen en cada estado. Ha habido, por ejemplo, algunos estados que han otorgado diferimiento en el pago de impuestos sobre nóminas, impuestos sobre hospedaje, que al estar en el estado, pues no tienen una mayor comunicación tan grande como puede ser a nivel federal. Desde luego en materia de impuestos prediales, impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles, en otras entidades federativas, en el caso de Jalisco, hay que decirlo, no existen aplazamientos ni beneficios fiscales en estos impuestos, ni a nivel impuestos sobre nóminas, hospedaje, ni predial impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles. Vaya, ni siquiera licencias de construcción, que eso es a nivel municipal. Es decir, el fenómeno de apoyo fiscal no se da nada más a nivel federal. Lamentablemente, los micrófonos de mayor alcance, pues los tiene el gobierno federal, pero no hay que olvidar que gran parte de la actividad económica también ocurre con apoyos fiscales locales, los cuales en el caso de Jalisco no existen. Al contrario, en el caso de Jalisco ya se nos anunció a todos la entrada en vigor el próximo año para pagar los millones de pesos que ha pedido el gobierno local,
pues un impuesto medioambiental, ¿no? Entonces, es normal, y lo decía el doctor José Sánchez, el problema no es otorgar los beneficios fiscales, el problema es saber que hay que pagarlos. Y bueno, en el caso de Jalisco, la resaca empieza el próximo año. Por lo pronto, a nivel federal, ¿cuáles son los apoyos fiscales? Se pueden básicamente sintetizar en estos 4 grandes conceptos. En materia de IMSS, por ejemplo, es cierto, muchos colegas han hecho hincapié en señalar y decir, espera un poco. En materia de IMSS, el pago en parcialidades de las cuotas patronales siempre ha existido, tiene razón. Pero en el momento en el que el IMSS lo lanza o lo relanza como un programa emblemático como respuesta de atención a la pandemia, lo pone como prioridad, y es decir, con ello se asume, no tengo evidencia en la mano para decir que así ocurre, pero se asume y el instituto ha declarado que así ocurre, pues el apoyo precisamente para que quienes deseen aplazar el pago de cuotas, pues lo hagan sin esperar tanto tiempo, ¿no? Pero lo que es lógico, como en estos casos, el tema de recargos, sobre todo, más que las actualizaciones, el tema de recargos supone un financiamiento caro en términos financieros, con lo cual algunas empresas han decidido mejor pedir prestado, de manera que la tasa que pagan a los acreedores sea menor al costo de financiamiento directamente frente al instituto. Aunque otros dicen, es que Irán, si no es frente al instituto, la verdad es que las líneas de crédito están moderadas, si no es que canceladas para varias de estas empresas, porque ya venían reportando algunas, incluso pérdidas. Entonces, saber que existe el beneficio, saber que puedo acceder al mismo, luego ocurre un análisis y toma decisiones de tipo financiero o empresarial. Por su parte, la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, mediante decreto al respecto, los detalles están ahí al calce en la referencia, pues ordenó el congelamiento de la tarifa de electricidad que nos cobran la Comisión Federal de Electricidad en nuestros hogares. Evidentemente, esto también son beneficios que, bueno, se entienden a partir del hecho de que los que podemos estar en aislamiento hemos consumido más energía eléctrica. No vamos a ver un aumento en la tarifa doméstica en estos meses, por lo pronto. En materia de Infonavit, probablemente es uno de los apoyos más inmediatos para la clase trabajadora del país. Obtener incluso, son varios desgloses de beneficios, pero unos de ellos tienen que ver, por ejemplo, incluso con que si han estado al tanto de sus pagos, puedan acceder a la condonación de algunos pagos adicionales. En otros, al aplazamiento del pago de sus créditos. En otro, en no causación de recargos por impagos de los últimos meses. En fin, los apoyos son varios. Por su parte, el SAT, lo que declaró en un par de semanas anteriores, incluso un par de meses ya, las facilidades en los pagos de créditos fiscales firmes, en acelerar devoluciones. En este punto de aceleramiento de devoluciones, bueno, servidor, yo asesoro algunos contribuyentes y sí me han informado que ellos en su experiencia muy particular, muy personal, sí han encontrado la abreviación de plazos en la entrega de las devoluciones de impuestos, particularmente de saldos a favor de IVA. Y lo que todos sabemos, el aplazamiento de la declaración anual de personas físicas, que por cierto, originalmente a presentarse en abril, ahora se va a presentar a final de junio, 2 meses que pues muchas personas ven insuficientes. Otras dicen, gracias, 2 meses que me alcanza para tomar decisiones financieras. Evidentemente, ¿cómo vamos a entender el monto de los apoyos fiscales mexicanos? Sino a partir precisamente del monto que representa como porcentaje del PIB en los diferentes países. Hablaba yo de lo que otorgaba Japón, el doctor Sánchez nos explicaba lo que pasaba en Luxemburgo, en Bélgica, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, como porcentaje del PIB, los gastos fiscales que se están reconociendo precisamente por parte del gobierno mexicano, no llega ni siquiera al 1%. Digo, se redondeó al 1% nada más precisamente para redondear la cantidad. Pero, ¿esto de qué depende? Pues precisamente de la presión fiscal que existe en los contribuyentes. ¿Cómo la voy a determinar? Sino a partir precisamente del volumen de ingresos que representa como porcentaje del PIB. Miren ustedes, por ejemplo, de manera ilustrativa, los países que se indican ahí. Estos países, estos gobiernos de estos países recaudan tanto por ciento de sus PIB por concepto de contribuciones. Es decir, están en condición de recaudar más y por tanto los apoyos fiscales también entregarse en mayor cantidad, incluso transferencias y apoyos financieros. En el caso mexicano, ¿qué pasa? Que bueno, nosotros recaudamos nada más, el último dato disponible, por parte de la OCDE, pues el 16.13% del PIB mexicano. Eso pues es sencillo, miren, y daba pues un poco de pena, ¿verdad? Vergüenza ajena. Entran a la página de la OCDE, viene una serie de líneas de ingreso
como porcentaje del PIB a lo largo del tiempo, y es fácil encontrar México, nada más van hasta abajo y la línea más chatita es la de nuestro país. México, pues, es el país que menos recauda como porcentaje del PIB ingresos fiscales. Con esa poca recaudación, el margen de maniobra es escaso, de tal suerte que eso explica al menos la realidad actual de ataque financiero federal, estatal y municipal contra la pandemia. Miren, a modo de ejemplo, México, ¿qué presión fiscal tiene respecto a los salarios que entrega? Esto es, yo entrego 100 pesos de salario y cuánto de eso adicionalmente debo de pagar de impuestos por parte del empleador. Bueno, se paga un 20.1%. Es un promedio. ¿Qué pasa en otros países? Bueno, el promedio de la OCDE es el 36%. ¿Qué pasa en Bélgica, por ejemplo? El 52%. Es decir, yo entrego 100 euros de cheque de un sueldo y 52 euros adicionales los pago pues al fisco del país, así como las distintas administradoras de pensiones y de contribuciones de seguridad social que se pagan. O sea, en el caso mexicano existe un amplio margen, muy amplio margen, para aumentar la recaudación a través de incluso los mismos salarios. Eso, evidentemente, tampoco es lo más deseable, lo apuntó perfectamente el doctor Sánchez en su exposición, porque al final no solo están sometidas a la imposición de sueldos y salarios, a la retención del patrón, lo cual el margen de maniobra del contribuyente asalariado que le retienen su impuesto es nulo, sino que además resulta que la imposición sobre las rentas de otro tipo, sobre todo dividendos y ganancias empresariales, es menor. Pero es un ejemplo de cómo la imposición en México es pequeña. Pero ¿qué pasa? La percepción de muchas personas es que en México pagamos muchos impuestos. Los datos arrojan exactamente lo contrario, que pagamos muy poco. Frente a esa realidad, ¿qué está pasando? Ya estoy por terminar. El gobierno federal, por ejemplo, podemos hablar de los apoyos financieros que han sido pequeños, han sido escasos. México debería buscar líneas de crédito internacionales. México tiene una línea abierta de crédito frente al Fondo Monetario Internacional y no lo obtiene. Y mientras otros países latinoamericanos han accedido de manera extraordinaria a esos recursos. Lo cierto es que México no ha entregado más allá de lo que tiene. ¿Eso es bueno o malo? Otra vez, la invitación es a esperar. Yo creo que la receta tradicional de las últimas crisis globales ha sido exactamente la misma. Me refiero aquí, en el caso local, que se proyectó al mundo, la llamada crisis del tequila. Recordarán ya en el diciembre de 94 y durante todo 95, en donde incluso muchas personas perdieron sus casas, precisamente. Recuerdos próximos que seguramente vienen a la mente de muchos de los que hoy nos acompañan. Frente a ese escenario, bueno, se evaluó el peso mexicano, se pidió prestado al exterior, particularmente Estados Unidos nos prestó, si mal recuerdo, creo que 10,000 millones de dólares de inmediato, y ese dinero se utilizó para la actividad empresarial local. No, se entregó al crédito o al pago de esos créditos, a rescatar a la banca en realidad. El famoso FOBAPROA tiene precisamente esa relatoría histórica de estos eventos ocurridos en el país. Entonces, México reaccionó según los cánones esperados pues por muchos economistas. Se ha dicho, oye, pues es que siempre hay que pedir prestado y luego vemos cómo pagamos. Luego vemos cómo pagamos, cuál es la realidad nacional. Se reduce el gasto social y se aumentan los impuestos. Eso nos pasó en el 95, nos pasó en 2008. Y bueno, ante esas experiencias, hoy vamos a vivir una realidad diferente. Oye, los apoyos pueden ser pequeños, sí, pero porque no hay más. No hay más dinero. Es que debe haber más dinero. Ve a pedir dinero prestado. La posición del gobierno federal es, yo no voy a pedir. La posición del gobierno estatal es, yo sí voy a ir a pedir. De hecho, en realidad en México, doctor Sánchez y todos los que nos pueden ver desde el extranjero, tenemos una combinación de eventos. O sea, tenemos un gobierno federal, que por su tamaño, desde luego, es mucho más grande que los gobiernos estatales, pero el gobierno federal no se ha endeudado. Y los gobiernos locales lo han hecho. Algunos, no todos. Con lo cual, la respuesta frente al COVID ha sido mixta. Pero el impacto en las finanzas públicas, en realidad, por definición, dado que no se están pidiendo grandes cantidades de dinero de préstamo, no va a ser tan sustancial, tan dramático. Con lo cual, estaríamos apostando a otro tipo de fuentes o de recursos, que ahorita voy a decir cuáles son. Por lo pronto, el gobierno federal, es cierto, puede ser insuficiente,
sobre todo pensar que ese crédito a la palabra en el orden de 50,000 millones de pesos, de 900,000 empresas que se supone se esperaba pudieran acceder al recurso, solamente 191,000 obtuvieron ese crédito. Y razón, bueno, es que no tenías que haber despedido a ningún empleado. Con lo cual no todos pudieron acceder entonces al beneficio. Después de que seguía habiendo recursos disponibles, se acudió, por ejemplo, a informales, se usaron a 46,000 según datos oficiales y solamente 15,000 obtuvieron. Sigue habiendo recursos. El problema es que entiendo, al 15 de junio, por lo que se ha declarado por parte del gobierno federal, hicieron un primer corte. En este momento, aunque no se entregó todo el dinero que había disponible, en este momento se va a gestionar la entrega de los créditos ya entregados. Por parte del gobierno de Jalisco, a modo de ejemplo, porque aquí estamos, aquí radicamos, aquí vivimos, aquí llueven tremendas trombas, ¿verdad? Que nos caen árboles cada tarde. Bueno, desde julio del año pasado hasta marzo de este año, por ejemplo, el gobierno local ha pedido 22,000 millones de pesos, que sumados a estos 6,200 que hicieron mucho ruido local hace algunas semanas, pues llegan ya un poco más de 30,000 millones. Es decir, nada más en menos de un año, el gobierno local de Jalisco ha pedido tanto como más de la mitad de lo que el gobierno federal ha prestado. Es decir, una sola entidad federativa, en menos de un año, ha pedido prestado tanto como casi más de la mitad de lo que el gobierno federal tiene para prestar. Ejemplo de ello, dinero que se entregó a un hospital particular, y que bueno, apenas el día de ayer o antier se anunció que empezaron a recibir pacientes con COVID-19, ¿no? Esta deuda evidentemente está planeada pagarse en 2039, así que creo que había algunos alumnos de licenciatura por aquí, cuando ustedes tengan mi edad, pues no se preocupen, seguirán acordándose del actual gobierno local, ¿no? El problema aquí es la opacidad, tampoco ha quedado muy claro quiénes han sido los beneficiarios de esos créditos locales. Ok, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto debe prestarse? ¿Cuánto debe entregarse a las personas, a las empresas? ¿Cuánto debe los gobiernos locales, nacionales incluso, entregar a modo de préstamos, diferimientos, vía gastos fiscales, exenciones, deducciones, bonificaciones, transferencias? Pues no hay una regla. Lo cierto es que en América Latina el impacto se espera dramático, ¿no? Sombrío. En el caso mexicano es una duda. Es una duda porque finalmente no se está endeudando el gobierno federal. Se están endeudando los gobiernos locales, que tienen topes. Finalmente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por ejemplo, y las equivalentes, incluso normatividades a nivel local, establecen topes de empréstito, con lo cual el gobierno mexicano no se está endeudando. Y eso ha sido señalado por algunos críticos diciendo, oye, es que el gobierno debería olvidarse de posturas y debería asumir una realidad de préstamo y ya pagaremos después. Pues nosotros estamos a contracorriente. ¿Es bueno o malo? No lo sé, yo estoy exponiendo hechos, ¿de acuerdo? De hecho, pues políticos de otros sexenios han dicho, es que tienes que endeudarte. Y bueno, lo cierto es que los expertos, y está la información, dicen, pues es que ¿para qué te endeudas cuando eres el país que peor recauda? Porque de nada sirve endeudarse, eso es fácil. El problema es pagar. Y si no recaudas, ¿para qué te endeudas? Bueno, el Foro Económico Mundial pone la atención sobre este tema. Cito textual, dice, querer imponer la modalidad habitual del pago de deudas en tiempos extraordinarios solo conseguirá profundizar y prolongar innecesariamente las recesiones. El Foro Económico Mundial pone la atención sobre las deudas que están obteniendo los gobiernos. Obtener empréstito es sencillo, el problema es pagar. Con la consecuente, digamos, consecuencia, el consecuente daño hacia las personas, hacia la economía de cada persona, de cada pyme. Porque al fin y al cabo vendrán aumentos de impuestos, vendrán reducciones de gastos sociales. Y bueno, lo único que va a provocar eso, previene el Foro Económico Mundial, es probablemente prolongar la recesión. Desde luego, ¿de dónde está sacando entonces dinero el gobierno federal? Invito a todos los que están aquí conectados a ver las noticias de las últimas semanas y verán que, bueno, el gobierno federal y el SAT han tocado la puerta de las grandes empresas del país, mexicanas e internacionales o multinacionales. Y estas son noticias, simplemente copié y pegué los titulares de esas noticias. El caso emblemático de Walmart, donde llega y dice, bueno, ¿cuánto debo de impuestos por la compra, si mal no recuerdo, de restaurantes? Omito marcas para evitar cualquier cuestión.
pero compró unos restaurantes y había estimado un costo fiscal distinto. El SAT dijo, pues creo que son 8,000 millones de pesos, o vamos a juicio. Y Walmart dice, está bien, los pago, ¿no? El caso de FEMSA, que administra entre otras marcas, también las omito, pero una bebida gaseosa de color oscuro, ¿verdad? Asociada con muchas enfermedades. Y, y algunas tiendas de conveniencia, ¿no? Bueno, también fue obligada a pagar impuestos, obligada en el sentido de que, oiga, usted debe impuestos. No, que no debo, nos vamos a juicio, está bien, los pago. El mismo caso de IBM, y sorprende el caso del ingeniero Carlos Slim, que dijo, bueno, yo voy a pagar de manera anticipada. Evidentemente, son los casos más ilustrativos, no son los únicos, pero encontré un artículo por ahí que de hecho, en nada más lo recaudado, con este acercamiento a las grandes empresas del país, ha generado recursos ya en caja en el orden de 50,000 millones de pesos. O sea, exactamente el monto que el gobierno mexicano federal ha tenido para entregar a través de estos créditos a la palabra, que es exactamente el mismo importe que lo que ha recaudado. O sea, los préstamos a la palabra orientados a las clases menos favorecidas económicamente hablando, a las empresas más pequeñas del país, no le está costando al país. Pero bueno, son datos, son números, la invitación es a discutirlos a partir de su análisis. Más allá de las posturas dogmáticas o políticas o creenciales que podamos tener cada uno de nosotros. ¿Y qué va a pasar? Expectativas, ya para cerrar mi intervención. Entramos al plano de las opiniones. Ciertamente México se ha desmarcado la tendencia mundial. No es fácil más cuando pues espera uniformidad de criterios, uniformidad de acciones, incluso en el combate a la pandemia. En el caso local, pues tenemos un gobierno federal que a diario, los expertos, los científicos al cargo del manejo de la pandemia, nos informan. Y bueno, es información al alcance de todos, es pública, es gratuita. El tema es que no todos accedemos porque no queremos, podemos, no sabemos. Y en ocasiones si accedemos a esas informaciones a través de filtros, sobre todo a través de medios noticiosos. ¿Eso qué significa? Que normalmente traen sesgos o comentarios diversos. Tenemos pues, y no es un fenómeno local,